Me encanta cómo terminó la canción que estuvimos cantando un buen rato. ¿Cómo termina? Que Dios... No, ¿cómo termina? Las últimas 4 palabras. A ver, ahí, Dios está en el trono. ¿Qué significa que Dios está en el trono? Que está descansando, que está durmiendo, que se quedó... No, ¿qué significa que está en el trono? ¿Qué es un trono? ¿Qué es un trono? Es básicamente un asiento, pero ocupado por quién en especial, por un rey. Y que Dios está en el trono significa que Él tiene el control absolutamente de todo. ¿Cuántos agradecen a Dios que Él está en el trono? ¿Cuántos están felices que Dios está en el trono? Que Él tiene control. Hoy quiero predicar algo rarísimo. Se me ocurrió una idea loca y rara. Así que si no sale bien, como dijera tú, Sam, esto puede fallar. No. No va a fallar porque la palabra de Dios no vuelve vacía, sino hace todo lo que Él quiere. Sin embargo, no puedo negar que fue una idea loca que se me ocurrió y me gustaría que leamos juntos el profeta Jonás, capítulo 1, versículos 15, 16 y 17, que dice así: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Para tener una idea, si quieren ya poner la primera placa, la número 1, a ver, equipo, hoy tenemos un sistema automático. Cada vez que yo digo ti, ahí lo cambian. Así que si se pueden olvidar de muchas cosas, pero del ti no se van a olvidar. Ahí está, el tiempo. Quiero contarles un poquito la historia de Jonás. Todos saben que Jonás era un profeta del Antiguo Testamento que estaba en Israel. Y Dios lo utilizó a Jonás, hijo de Amitai, en varias situaciones, pero hay un libro de Jonás. Jonás significa, Jonás y Juan es la misma palabra en hebreo, significa paloma, significa dar la idea de paz, de mensaje y otras tantas cosas. Recordemos que Noé había lanzado una paloma en cierto momento que volvió con una rama de olivo, donde habla justamente de paz y de mensaje también, de traer un mensaje. Pero este profeta de Dios recibe una palabra, un mandato de Dios de ir a Nínive, lo que sería el Irak contemporáneo. Era la tierra de los asirios, y los asirios se caracterizaron por ser un pueblo muy cruel, muy bravo, muy sádico. Todo tipo de maldades se podían atribuir a los asirios. Donde ellos pasaban, realmente dejaban verdaderas masacres. Y Dios le dice a Jonás: tenés que ir a Nínive, la capital de Asiria, para predicarles y decirles que se viene una gran destrucción si no se arrepienten. Nínive no creía en Jehová, el Dios de Israel. Nínive no tenía la mínima idea de nada de esto, y Jonás tenía que hablarles de un Dios que ellos no conocían, de una moral a la que ellos no estaban acostumbrados, en nombre de alguien en quien podían poner muchísimas dudas. Así que Jonás, encontrándose que tenía que ir a un pueblo que no tenía ningún tipo de afinidad con él, decide irse para el lado contrario. Si acá tenemos nosotros a Israel, a Nínive lo tendríamos hacia el oriente, y él decide irse del mar, en vez de ir por tierra hacia oriente, irse hacia occidente, cruzando el mar Mediterráneo a la tierra de Tarsis. Era lo que equivaldría a España. Y así fue entonces que Jonás, camino a ese lugar, se encuentra con una terrible tormenta que estaba sacudiendo el barco, y era inminente la muerte de todos los que estaban ahí. Así que dijeron, bueno, cada uno que pida a su Dios, a ver qué es lo que pasa, a ver cuál de los dioses responde, a ver qué timbre es el que funciona. Y Jonás dice, no pierdan el tiempo, la tormenta viene por mí, yo sé que estoy
en lugar distinto al que Dios quiere. Interesante, para toda la gente que iba en ese barco no era pecado, no era problema ir para Tarsis, pero hay cosas que sin ser pecado, cosas que sin estar mal, van en contra de lo que Dios quiere, y en especial cuando hay una orden, cuando hay un mandato de Dios. Así que Jonás reconoce que era él el culpable, y en un acto de nobleza, porque a veces lo ponemos a Jonás como un malvado, y no, era un profeta de Dios, entregado al servicio a Dios, él dice, bueno, en lugar de morir en el barco con toda esta gente, prefiero morir solo y que esta gente se salve. Así que dice, échenme a mí, y ni bien lo echan a Jonás, se calma el mar, se calma la tormenta, todo queda fenómeno, la gente puede llegar a su destino. Y acá viene lo que hemos leído. Finalmente sabemos que Jonás termina yendo en un transporte clase ejecutiva. El pez lo deja a orillas del mar y de ahí se va para Nínive, donde tenía que ir, y ahí cumple la función que tenía que cumplir, aunque lo hizo a disgusto. Pero me gusta lo que dice el versículo 17, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y esta es la idea, tenía preparado. En hebreo habla de un verbo que se asemeja a contar, a tener, a planificar, a tenerlo todo bien calculado. O sea que Dios tenía calculado un gran pez. No era una ballena, no era una ballena, no sabemos qué clase de pez era, pero era un gran pez que lo iba a llevar a Jonás al lugar donde tenía que ir. Pero Dios lo tenía preparado, lo tenía calculado. Esto es algo que nos vuelve locos a nosotros porque nos confunde en cuanto a los tiempos. Así que quiero mostrarles un gráfico que tal vez aclare un poquitito. ¡Tip! Tremendo, esto es última tecnología. Bueno, todo en blanco, solamente acá tenemos pasado, presente y futuro. Sabemos que la existencia se divide en pasado, en presente y en futuro. Sin embargo, el tiempo es un gran enigma. Todavía la ciencia no se pone de acuerdo en determinar qué es el tiempo. Lo podemos medir, lo medimos por ciclos, por eso algunas civilizaciones cuentan las lunas, cuentan los veranos, cuentan las cosechas, todos ciclos que se van cumpliendo porque los ciclos tienen una idea de regularidad, entonces uno puede medir el tiempo regularmente en forma objetiva, porque sabemos que si lo medimos subjetivamente hay momentos que no se nos terminan más y hay momentos que se terminan demasiado rápido. Así que se cuentan ciclos, cada vez que gira la esfera, la aguja gira por la esfera de un reloj, es un ciclo. Así que nosotros medimos el tiempo sin saber exactamente qué es. ¿Pero por qué lo medimos? Porque somos seres finitos. Es decir, tenemos un principio, un fin, vamos envejeciendo, vamos llegando a la muerte, a nuestro fin. Entonces necesitamos contar el tiempo para ver si lo podemos administrar mejor, pero seguimos contando lo que no sabemos qué es. Así que una de las formas de contar el tiempo, y esto ocurre en casi todas las lenguas elaboradas, las lenguas más adelantadas, se divide en pasado, en presente y en futuro. Pero vamos a ponerlo a Jonás. ¡Pip! Es infalible esto, ¿eh? Ahí lo tenemos a Jonás y de pronto vemos que Jonás en el pasado recibe el llamado de Dios y Dios sabía que en ese presente Jonás estaría en medio del mar Mediterráneo en ese punto desobedeciendo. Dios lo llama aún sabiendo que iba a desobedecer. A veces nosotros nos autodescalificamos cuando fallamos en algún aspecto en el que creemos que tenemos que hacer la voluntad de Dios y cuando fallamos nos descalificamos, decimos no, ya no sirve esto, no corre y Dios sabe cómo llevarnos, Dios sabe cómo pastorearnos. Tu vara y tu callado nos infunden aliento, dice el Salmo 23. Así que en el pasado, papá balleno, imagínate que era una ballena, ¿no? Para acercarse a la historia de los chicos, se enamora de mamá ballena y les nace ballenito.
Y de pronto Vallenito se va de la casa y navegando, explorando el mundo. ¡Pip! Ahora sí, lo prepara para que se encuentren en el momento justo. En el pasado ocurren dos hechos que no tenían nada que ver entre sí y de pronto Dios los conjuga con un propósito. Vamos a la siguiente. Que Jonás decida ir a Nínive. ¿Cómo es Dios con el tiempo, no? ¿Cómo hace las cosas Dios de una manera tan interesante? Nosotros los seres humanos tenemos un concepto demasiado temporal y hay un gran contraste entre nosotros y entre el Dios eterno. Vamos al siguiente cuadro. Acá tenemos la última cena de Leonardo da Vinci. En esta última cena, Leonardo da Vinci hizo una obra magistral. Claro, es una forma extemporánea de dibujar o de pintar la última cena, porque en los tiempos de Jesús no había mesas como nosotros hoy las entendemos, ni sillas como las tenemos, sino que se sentaban casi en el piso, alrededor. Acá están posando para la foto los discípulos, ¿no? Judas no quería dar la cara, Tomás no terminaba de creer que había una foto. Bueno, toda la historia. Así que Leonardo da Vinci presenta algo maravilloso, pero imagínate que lo que tenemos en el centro, que es Jesús, que está en color, es nuestro presente. Sin embargo, vamos a la siguiente. Esta es nuestra vida. Y nuestra vida está formada, vamos a la siguiente, pasado, presente y futuro. Así está nuestra vida. Nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Y nosotros solamente podemos considerar como real el presente. Y yo acá lo puse como una franja bien ancha, pero en realidad la última vez que dije presente ya es pasado. Es algo muy delgado, muy finito, pero ¿sabes qué? Nuestro pasado lo tengo en gris porque depende de tantos factores. En primer lugar, está comprobado que nosotros cada vez que evocamos el pasado lo reeditamos. Siempre lo vamos acomodando de acuerdo a las circunstancias, ponemos mayor énfasis en algunos aspectos que en otros. Hay personas, por ejemplo, cuando le preguntan a Jacob cuántos años tenía, muchos y malos. Ahora, si le hubieran preguntado esto cuando se reencuentra con José, habrá dicho, Dios ha sido bueno, tantas cosas. A veces tenemos esa manera de percibir. Nuestro pasado muchas veces depende de nuestra percepción. Y nuestra percepción varía de acuerdo a nuestras diferentes edades. Mi primera maestra del primario, la señorita María Emilia F. de Valius, hasta hoy me acuerdo, la bruja, perdón, tenía una voz, ¡pórtese bien, señor! Así, chiquitita, pero potente, ¿no? Le teníamos terror le teníamos. Ahora, si hoy la veo, no creo que... Más respeto. Si hoy la veo, ese terror desaparece, pero en su momento, esa mujer bajita era un gigante para mí. O sea, el pasado está tenido por nuestras percepciones equivocadas. ¿Y qué decir en la medida que vamos desarrollándonos, creciendo, vamos teniendo diferentes miradas de la vida, diferentes maneras de ver las cosas? A veces juzgábamos a nuestros padres de una manera hasta que nos transformamos en padres y nos damos cuenta que nuestro juicio se ajusta. Pero ¿qué decir de antes del cuadro? No podés medir todo el pasado de acuerdo al pasado de tu vida, porque sabés que hubo miles y miles y miles y miles de años antes que vos. Así que para nosotros el pasado es algo que no existe, es algo muy relativo, es algo que lo tenemos de una forma tan rara, y peor el futuro. El futuro lo tenemos muy distorsionado. Hay algunos contornos que ahí nosotros podemos advertir,
Porque sabemos que hay cosas que se van repitiendo cíclicamente. Mira, te profetizo algo. Para el año 2050, en el verano, va a haber algunos días de calor, al menos. Es tremendo, ¿no? Sí. Obviamente son esos rasgos que se van repitiendo y que uno dice, y sí, por las probabilidades tendría que ser así, podemos pronosticar, aunque los pronósticos muchas veces fallan, pero aún así hay tantos huecos en el futuro de los que no podemos saber nada. Yo te podría decir, sí, en el 2050 va a haber días de calor en verano, pero no te puedo llegar a decir si los voy a llegar a disfrutar o no. Capaz que me encuentro en un lugar mejor que vos. Así que no tenemos manera de saber el futuro. Esta es nuestra perspectiva temporal, tan pequeña, tan diminuta, tan microscópica. De pronto nos encontramos, vamos al siguiente, ante el Dios eterno, la eternidad. La eternidad es mucho más real que el tiempo. Ya te digo, el tiempo es algo que todavía la ciencia no sabe cómo definirlo. Pero la eternidad sí. Justamente se habla de un universo que hubo antes del universo. Frente a ese Dios eterno, vamos a la siguiente. Él ve el pasado de la misma forma objetiva y con la misma claridad que el presente, porque es el Dios que vive desde el siglo y hasta el siglo. Entonces Él ve lo que vos no llegaste a ver del pasado. Él sabe lo que vos nunca supiste del pasado. Él recuerda lo que vos no podés recordar del pasado. En otras palabras, Dios ve al presente y al pasado con la misma realidad con la que nosotros podemos advertir esa delgada línea llamada presente. Pero también Dios ve el futuro. Vamos al siguiente. Así que este es el panorama de Dios, así como el maestro Da Vinci en su mente tenía el lugar de cada uno de los apóstoles, el Señor al lugar central y todo, y los va colocando de acuerdo al todo que su mente concebía. Así Dios ve todo el universo de la misma manera, pero Él ve también tu presente. Y ese futuro que vos todavía no ves, de pronto Él lo puede enfocar. Así que vamos al siguiente. Y Él sabe cuándo ese momento va a ser tu presente y todo lo que va a ocurrir. Qué locura esto, ¿no? Es tan difícil de poderlo entender. Gracias, podemos salir de ese cuadro. Así que Dios ve la eternidad como un permanente presente. Por eso en la Biblia, cuando en Apocalipsis capítulo 13 habla del Cordero de Dios, dice, y todos los que no adoraron al Cordero inmolado desde el principio. Y uno dice, ¿cómo desde el principio si apenas habían pasado 60 años que Jesús había sido crucificado? ¿Cómo inmolado desde el principio? Porque Dios, desde antes que existiese el universo, Dios estaba pensando en tu redención y mi redención. Dios es el Dios del eterno, presente, infinito. Y tenemos algunas muestras de todo esto. Por ejemplo, el Salmo 139, los primeros 18 versículos dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos, en tiempo o espacio, mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. En otras palabras, siempre supiste en qué andaba y en qué ando. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Así que antes que abres la boca, Dios dice, ya sé lo que me vas a decir. Así que no tenés que andarte cuidando,
amantísimo Padre Celestial, a ver qué sinónimo puedo utilizar para... No lo vas a impresionar. Dios sabe lo que hace, ¿no? Detrás y delante me rodeaste. Y cuando habla detrás y delante, también lo habla en el sentido de tiempo. En el pasado me rodeaste, en el futuro me rodeas y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. En los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento no aparece esta frase y creen que algún copista cuando estaba haciéndolo dice, esto me huele a la cabeza, no lo entiendo, y lo puso como una nota marginal y después lo fueron copiando. Pero como sea, es una verdad. Es difícil entender esto. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Esto fue escrito aproximadamente unos 1200 años antes de Cristo. No sé si sabías que en ese tiempo las ecografías no existían, ¿no? El microscopio no existía. Recién en el siglo XVII, XVIII el microscopio se empezó a desarrollar y el primero que lo utilizó, un tal Hooke, fue el que advirtió que al extender un preparado de carne humana, veía que esa conformación de las células tenía forma de tejido. Y de ahí quedó el nombre tejido, tejido nervioso, tejido epitelial, diferentes formas de tejido. Y mirá lo que dice este salmo. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas. Los libros eran registros que los seres humanos utilizaban y utilizan para no perder recuerdo ni memoria. Y está diciendo en tu libro, en tu memoria, está todo esto, que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Este salmo habla de la omnisciencia de Dios que incluye la eternidad. Por eso en Mateo capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, cuando ores, eso lo dijo Jesús, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes que se lo pidas. Antes que pienses y le digas, Señor, necesito que me proveas mañana para la cuenta de Desur. Ya sé, dice Dios, ya sé. Jeremías, capítulo 1, versículos 4 al 5, dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Así que antes que nosotros existiéramos, antes que tu papá y tu mamá decidieran realizar acciones que tuvieron como consecuencia, Dios ya sabía de tu existencia. Así que no te preocupes bajo qué método estás en esta tierra. Preocúpate en que Dios te conocía, en que no sos un don nadie, en que no sos una pulga insignificante. Ahora, no solamente Dios conoce todo y nuestros tiempos, sino que Dios también es el dueño de nuestros tiempos, manejándolos como quiere. El Salmo 31:15 dice, en tu mano están
mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Así que Dios maneja también los tiempos. Y esto lo hizo con Jonás. Jonás pudo decidir lo que quería, pero había un plan de Dios y los planes de Dios están por arriba de nuestros designios humanos. Siempre. Por eso Apocalipsis 3:7, Jesús dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno, y cierra y ninguno. Qué bárbaro, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que las puertas que Dios cierra no las va a abrir nadie, ni aunque insistas. Pero las puertas que Dios te abre, no tengas miedo, no te las va a cerrar nadie. Sin embargo, hay una sola puerta que Dios no toca porque tiene el picaportes del lado de adentro. Y esto lo dice unos 13 versículos después. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que Dios controla todo, Dios controla el universo, tiene todo fríamente calculado. Sin embargo, Dios respeta tu voluntad. Dios respeta tus decisiones. Si hay un plan superior a tus decisiones, Dios va a hacer valer su plan. Como en el caso de Jonás. Había mucha gente en juego. Y le dice a Jonás, cuando Jonás estaba protestando ahí mientras esperaba la destrucción de Nínive, que se había secado una enredadera que le estaba trayendo sombra, y Dios le dice, ¿estás enojado que se secó esa enredadera? Claro que sí, me muero de bronca. Y dice, ¿y vos te preocupás por esa enredadera que en un día u otro se seca? ¿Cómo no me voy a preocupar yo de esa gente donde hay niños que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda? Así que los planes de Dios están por sobre todas las cosas. Sin embargo, tu decisión de abrirle las puertas al Señor en tu vida pertenece a vos. El picaporte lo tenés de adentro. Ahora, todo esto es simplemente una introducción. En 3 horas más termino. Primer punto que sacamos de todo esto. El Señor no nos ve de acuerdo a nuestro presente. Tenemos esa tendencia de quererlo sujetar a Dios a nuestra temporalidad. Entonces, si un día metiste la pata, pensás que Dios es como tus padres, que te va a fajar, que se va a enojar, que te va a tratar con aspereza, con bronca, con indiferencia o como sea. Pensás que hoy Dios está enojado porque hoy fallaste. Y si un día te mandaste una proeza, hiciste algo tremendo, venciste al pecado que te estaba persiguiendo, pensás que ese día Dios está contento, te va a regalar un premio, algo que va a hacer. Porque pensamos que Dios depende de nuestro presente. Cuando yo era chico, se había hecho muy popular un regalito que se hacía en el Día de la Madre. Mamá hoy está, y había una serie de tarjetitas que se iban dando vueltas, enojada, contenta, triste, preocupada, regañona, no sé cuántas cosas más, ¿no? Y bueno, y yo de vez en cuando pensaba, uy, faltan tarjetas todavía para describir a mi madre. Y algunas estaban más gastadas que otras, pero me daba cuenta que dependían de mis acciones. Mamá hoy está, y abajo tendría que haber puesto una tarjeta porque yo me mandé tal macana. Ahora pensamos que Dios es como mamá, inestable, que un día está por allá, otro día está por allá, y Dios no te está mirando de acuerdo al presente, sino que te está mirando de acuerdo a todo el cuadro, y encima no está mirando el cuadro como un balance y un promedio, sino que te está mirando de acuerdo al modelo terminado que Él tiene preparado para vos y para mí. Esto es maravilloso. Nos tiene... Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y te doy un ejemplo. Pedro lo negó al Señor. Qué macana que se mandó Pedro. No, ni lo conozco. No sé de qué me hablas. No sé quién es ese. No, y te juro. Y cuántas cosas, porque dice, juró con maldición.
Es como diciendo que me parta un rayo, un acto de temeridad, ¿no? Fue falta de temor de Dios hacer una cosa así. Ahora, Jesús le predijo a Pedro que lo iba a negar. Cuando en la última cena les dice, todos ustedes me van a abandonar, van a salir huyendo. Y salió Pedro, ¿no? Él siempre, primero hablaba, después pensaba, ¿no? Hincha de... No voy a decir de qué club. Y Jesús lo mira a Pedro y le dice, Pedro, antes que amanezca, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y cuando finalmente Pedro lo negó, Jesús lo miró y Pedro se fue a llorar amargamente. Las mejores lecciones de teología las aprendemos cuando lloramos amargamente a veces, ¿no? Ahora, alguno podría leer en esa mirada de Jesús, viste, te lo dije, papanata, no servís para nada, sos el inútil de siempre, qué sé yo. No, no es esa la lectura de la mirada que Jesús le dio a Pedro, sino la mirada que Jesús le dio a Pedro decía lo siguiente: Pedro, yo lo sé todo y cuando te elegí sabía que me ibas a negar, sabía que ibas a fracasar, sabía cuántas veces ibas a meter la pata, sin embargo te elegí igual. Así que no pienses que Dios te evalúa de acuerdo al presente, sea de triunfo o de derrota, sino que Dios te evalúa considerando el modelo final. No importa los fracasos que hayas tenido, cuando el Señor te eligió, cuando el Señor te llamó, sabía cada una de las metidas de pata, sin embargo Él te sigue amando y te quiere seguir usando como lo hace. Así que Dios no nos ve de acuerdo a nuestro presente. ¿A cuántos les gusta cocinar y le va bien? A ver. No bajes la mano, quiero ver a dónde quiero visitar. Bien. Cuando preparas una rica comida, yo sé que recién esperás para saber si está rica cuando los comensales dicen, oh, estas empanadas estaban de rechupete. Estaban, oh, qué bárbaro estas empanadas. Empanada frita, jugosa, con aceituní. Oh, ya termino pronto. Cuando vos estás preparando ya el relleno, te das cuenta que está bárbaro. Esto va a salir de rechupete. Ya por el olor, hay un montón de cosas así. Sin embargo, todavía no estás conforme del todo porque está en el proceso. Entonces recién va a ser apta para el consumo cuando el último de los invitados pega el bocado final. Mientras tanto, aunque no estén para comer, vos estás conforme en la manera que está marchando el proceso. Bueno, te quiero decir algo con respecto a este primer punto. Todavía no terminaste el proceso. Todavía no estás hecho empanada. Sin embargo, Dios te ve a través de Jesucristo y te dice, este está de rechupete. Este está para disfrutar. En Él tengo contentamiento porque Dios te ve como un plano. Segundo, considerando que Dios nos mira de acuerdo a todo el plano en la eternidad, lo segundo que quiero compartirte es que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Romanos 8, 28 al 30, el apóstol San Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Interesante, ¿eh? Llamados conforme al propósito. Los que aman a Dios, no es a todo el mundo, no hay mal que por bien no venga. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. A los que antes conoció, a estos predestinó. Me encanta ese término. Te conoció antes que vos conocieras la vida. ¿Qué es que te conoció? Te conoció como hijo de antes, sabía que un día como hoy ibas a estar acá, por ejemplo. Él lo sabía, te conoció antes. Entonces, el bien que acá dice, porque dice,
y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Habla en tiempo pasado todo lo que Dios tiene preparado para nuestro futuro. Vamos a ser glorificados un día en la presencia de Dios. Y ya lo habla como tiempo pasado, porque Dios lo tiene todo en un plano. Ahora, que todas las cosas nos ayudan a bien, no significa que el viernes te mandaron un telegrama de despido del trabajo y el lunes vas a tener un trabajo 10 veces mejor. Porque a veces tenemos ese pensamiento infantil de pensar, esto es por esto es por esto. A uno le duele la cabeza, esto fue por lo demás. El otro tiene una enfermedad, esto le vino por esto. Somos tan infantiles, somos reduccionistas de Dios a veces. Y Dios hace las cosas con mucha más complejidad. Nos encantaría que Dios sea como el mago que saca de la galera espontáneamente las cosas, pero esto reduce a Dios, cuando en realidad Dios es un Dios sabio que sabe qué hilos mover en toda la creación. ¿Y sabes cuál es el bien? Lamento decirte que todas las cosas ayudan a bien. No quiere decir que todo nos va a salir a pedir de boca y para nuestro placer, porque acá está diciendo para que fuésemos hechos conformes a la imagen de Cristo. En otras palabras, a los que amamos a Dios, a los que Él antes que nosotros existiéramos ya nos veía en su camino, ha preparado todas las circunstancias para que vayan tallando en nosotros la imagen de Jesús. Esto quiere decir que cada día que pasa de nuestra temporalidad nos vamos pareciendo más a Jesús. ¿Te guste o no te guste? Decile al que está al lado, cada día te pareces más a Jesús. Porque lo va haciendo. Dios sabe qué palancas mover en nuestra vida, así como Dios supo cuál era la mejor técnica didáctica para que Jonás fuese voluntariamente a Nínive. Dios sabe. Y Dios va formando en nosotros la imagen de Cristo de tal manera que el evangelio que predicamos no tiene que ser un evangelio humanista centrado en el hombre, donde el hombre tiene que ser el niño mimado de Dios, sino donde Dios cumple su plan eterno en el hombre. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto tiene que llevarnos entonces a decir, yo estoy en las manos de Dios. En sus manos están mis tiempos y Él sabe lo que hace en mi vida. Y acabamos al tercer punto. Tales dos pensamientos de que Dios no se concentra solo en el presente, de que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pero esto nos lleva a la tercera deducción. Aunque no pueda entender el presente, aunque me cueste entender el presente, aunque me duela el presente, aunque no me guste el presente, debo aprender a confiar. No podemos pretender entenderlo todo. Hace unos días atrás, de alguien que no tiene nada que ver con esta congregación, escuché el comentario que le pasaron ciertas tragedias de la vida y esta persona se enojó con Dios. Dijo, no, y Dios, mira lo que me hizo y lo que permitió. Es decir, a veces lo evaluamos a Dios de acuerdo a un trato superficial. ¿Te acordás cuando tu mamá te llevó a vacunar? ¿La seguís odiando por eso? En su momento capaz que sí, pero hoy se lo agradeces. ¿Te acordás cuando te corrigieron en alguna oportunidad que te llenaste de bronca? Hoy lo entendés de otra manera. Nunca vamos a poder terminar de entender a Dios cuando nuestra existencia es un segmento en la eternidad del que maneja y controla todo. El Salmo 40, versículo 17 dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Este salmo me fascina porque el término Jehová pensará en mí, o Jehová piensa en mí, o el Señor piensa en mí, tiene un significado muy interesante. Otra vez, pensar tiene que ver con planear, calcular. La raíz hebrea es tejer.
Los que les gusta tejer saben que nunca tejen salga lo que salga. Tejen para hacer un sombrerito, un guante, lo que sea. Y saben para quién. Algo a medida están haciendo. De ahí que tiene la idea de contar, porque se van contando los puntos y lo que se hace. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que yo esté afligido y necesitado. Y acá influye todo, o incluye todo. El dolor, las perplejidades, las dudas, las incomprensiones, los sinsabores. El hecho de que yo esté viviendo algo así no significa que Dios se haya dado media vuelta y me esté ignorando. No significa que Dios me haya abandonado. El hecho de que hoy no la estoy pasando bien no significa que Dios me excluyó de sus planes. Estoy pasando por una circunstancia en la que Dios, en este momento que creo que me abandonó, es justamente el momento en el que Dios está tejiendo un plan de bendición para mi vida y para tu vida. Estar en silencio de Dios no significa que Dios esté de brazos cruzados. Pasar por un silencio de Dios significa que Dios está ocupado en tu futuro, un futuro que todavía vos no te estás imaginando. Por lo tanto, no pretendas entender lo que te pasa, ni te enojes con Dios, porque experimentás cosas que te causan dolor, porque nunca vas a saber qué es lo que Dios tiene planeado para vos. Pero termino. Que nuestra obediencia en el presente va a asegurar nuestro futuro. La carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 9, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y hace un rato decía, si Dios es un Dios eterno, un Dios que abarca todo, un Dios infinito, un Dios que tiene todo bajo control, un Dios que ve el pasado, que lo tenemos nebuloso, el presente que lo creemos tener claro, pero hay tantas cosas que no vemos en el presente, y el futuro que no nos imaginamos. Él lo ve todo como un plano, Dios sí que la tiene clara. Yo no entiendo cómo hay personas que pretenden que Dios se mueva al compás de nosotros. Quiero que Dios se mueva al compás de mi música. Y hay gente que se enoja con Dios porque no puede concebir que Dios no se mueva al compás de su música. Y yo no sé cuántos tenemos hoy acá, pero cada uno tiene su música. Cada uno tiene su ritmo. Cada uno tiene su formación. Cada uno tiene sus ideas. ¿Te imaginas un Dios que baile al compás de la música de todos? Sería un Dios caótico. Para eso está la idolatría, para proveer ese tipo de dioses. La mejor manera que nos vaya bien es que nos movamos todos bajo la música de Dios. Y cuando nos movemos todos bajo la música de Dios, nos movemos al compás, nos movemos en armonía, recibimos pocos golpes y terminamos con el futuro que Dios tiene para nosotros. Porque Jeremías dice, yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de destrucción, para darles un fin maravilloso. Y ese fin maravilloso va a ser, ¿cuál? Pasar la eternidad con Él. Este segmento que hoy vos y yo estamos viviendo, que no sabemos cuántos segundos, minutos, horas, días, meses, años va a durar, es nada en comparación con aquel día en que Dios sea todo en todos. ¿Qué me queda entonces en este segmento? Aprender a moverme al compás de Dios. ¿Cómo puedo moverme al compás de Dios? Permitiendo que Cristo entre en mi corazón, aceptando
la paga de Jesús y rindiendo mi vida a Él. Por eso es lo que siempre decimos. Aceptás a Cristo en tu corazón. Aceptás lo que hizo Jesús comprándote con el precio de la sangre que derramó. Pero no termina ahí la historia. Cristo te compró y sos de Él. Pero ahí es cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón y empezás a moverte al compás de Dios. Empezás a moverte de acuerdo a como Dios quiere, haciendo la voluntad de Dios. Y esto entonces permite que tu vida tenga los menos golpes posibles. Jonás tuvo una manera traumática de terminar yendo a Nínive. ¿Y sabes qué? En cierto momento se ve que Jonás transcribió la oración que tuvo hacia el Señor mientras estaba en el vientre del gran pez. Y en cierto momento dice, me rodeó el Seol. ¿Qué quiso decir? Una forma muy poética de decir, en el vientre del pez morí. Y recién después de morir, entre comillas, cuando resucitó, después de 3 días en la orilla del mar, estuvo dispuesto a ir donde antes no quería hacerlo. Y esto es lo que nos pasa a nosotros. Morimos a nosotros mismos y vivimos para Cristo. Y ahí Dios nos lleva donde quiere y donde Dios quiere, nosotros somos felices. Cerra tus ojos por un momento. La única manera que nos vaya bien en esta vida es depender del Señor. Es que el Señor empieza a hacer todo en nosotros. El ser llenos del Espíritu Santo. El cumplir la voluntad de Dios. El rendir nuestra vida a Cristo. Claro, querés conservar tu libertad, tu individualidad. Querés pretender que Dios se siga moviendo a tu compás y querés hacer las cosas a tu manera. Bueno, es tu problema. Pero es un problema bastante pretencioso e ilógico. No te enojes con Dios. El apóstol San Pedro diría, encomendar nuestras almas al fiel Creador, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En otras palabras, lo mejor que podemos hacer es decirle, Señor, te pertenezco, quiero que seas mi dueño, que habites en mi corazón y que guíes mi vida. Si esto querés decirle al Señor, ponete de pie para que oremos juntos. Nuestro buen Padre, somos tan insignificantes, sin embargo nos amas tanto, que te hiciste hombre y moriste por nosotros en la cruz. Señor, en este segmento de nuestra vida, solo te pedimos algo. Que seas nuestro dueño, que tengas nuestro control y que habites en nuestro interior. De nuestra parte, queremos seguir dependiendo de vos. Te amamos, Señor. Ayúdanos a que en esos momentos en los que no entendamos nada, reemplacemos nuestro sentido de la lógica por un sentido de confianza, sabiendo que todo lo haces bien y que de esta manera nuestras vidas pueden estar con paz y con gozo, caminando siempre a tu lado. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, tengas un maravilloso domingo.